llenó lo que era la ficha ambiental, ¿ya? La ficha ambiental, ¿en qué consistía? Sí, era un instrumento demasiado complejo, ¿ya? Que se necesitaba una matriz de valores y en base a esa matriz tenían que hacer una curva de interpretación y luego analizar para qué categoría caía su actividad. Entonces era sumamente complicado llenarle la matriz. E inclusive la mayoría de los consultores que hacían, trataban de llenar la matriz de tal forma que le dé un valor para que siempre salga de categoría 3, categoría 4. Entonces ese fue el problema de la ficha y por eso se creó el formulario de nivel de categorización ambiental. Entonces, ¿qué consiste este formulario? Que ya todas las actividades están enlistadas. En el 3549, lo que le mostró la ingeniera, hay un pequeño listado. Esto es nada, porque salió el 3856 con 2 adendas que yo se lo voy a pasar, y en esas 2 adendas están enlistadas tantos para categoría 1, 2 y 3, para categoría 4 también, ¿ya? Entonces, yo ahorita lo que estoy hablando es harto que procesar, y tal vez ustedes no estén entendiendo que la materia ¿ya? Vieron que la teoría nomás de la materia es larga, pero si ustedes no saben la teoría, la práctica no la van a saber. Así que por eso es importante que ustedes Una pregunta. sepan esto. Si hablamos de práctica, estamos hablando, o sea, las prácticas con vos van Claro, a ser el llenado del formulario. O sea, claro. simplemente qué va aquí, qué va, por ejemplo, en registro, renca, qué va aquí, qué va lo Claro, otro, así, esas cosas. A eso no le decís, o sea, práctica. Esa es la práctica. eso es práctica. Ah, ya. Claro, pero es que la práctica, ¿en qué consiste? O sea, sí, exactamente es eso, el llenado. Pero la práctica es cuando ustedes estén en la posición del consultor y venga el representante de empresa y le diga, yo quiero sacarle mi hospital. Entonces, ¿qué categoría yo voy a saber que es hospital? Ya ustedes como consultores tienen que saber, le dicen, déjenme un momento, voy a sacar mi formulario de nivel de categorización o voy a ver la adenda y voy a verificar en qué categoría corresponde, depende. ¿Para qué capacidad de personas tiene? ¿En dónde está ubicado? Así, esa es la práctica, ¿ya? O sea, y conjunto a lo que la ingeniera les va a ir explicando, con lo mío más, ustedes tienen que llegar a deducir rápidamente lo mismo. Y como yo le estoy planteando ese caso, así va a ser su parcial. Así va a ser su examen parcial. No va a variar en nada. La ingeniera le va a poner casos y ustedes le tienen que saber decir, este instrumento, esto van a meter y esto tiene que presentar y el llenado es así, 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 así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ustedes en el reglamento de prevención y control ambiental, como primer instrumento van a tener el FNCA, ¿ya? Que es el formulario de nivel de categorización ambiental. Este instrumento, acuérdense que los IRAPs, hay 2 tipos de IRAPs, uno de prevención y de control, ¿ya? El de prevención son aquellos, como dicen, están hechos para prevenir, se hacen antes de que la actividad esté operando. Y el de control son aquellos ya cuando está operando la actividad, que recién funcionan, ¿ya? Entonces, el FNCA, ¿por qué se lo toma como de prevención? Porque este instrumento se presenta solo para las actividades que están en proyecto. Cuando una actividad que ya inició operaciones, ya está funcionando, ya está, qué sé yo, el hospital ya está funcionando, ya está recibiendo pacientes, el edificio ya está con gente adentro viviendo, ya se vendieron los departamentos, etcétera, etcétera, y no tiene licencia, eso se conoce como manifiesto ambiental, ¿ya? Esas son actividades que ya están operando. Entonces, el FNCA es solo para aquellas actividades que se encuentran en proyecto, que no se ha iniciado todavía, que recién están en esa planificación. Entonces, primero se tiene que hacer FNCA y conjunto se van declarando todas las actividades que se van a tener en la obra o la actividad o proyecto, la AOP, y ya sacan su licencia y pueden iniciar nuevas actividades. Esa es la idea del FNCA, para todas las actividades que están en proyecto. ¿Ya? Acuérdense, FNCA solo para proyectos. Para manifiesto, ya vamos a ver más adelante, no nos adelantemos porque si no se van a chipar. Entonces, como primer punto, si tienen el 3549 impreso, pueden seguir así como está aquí, tienen el mismo formulario, el mismo formato, así que pueden ir viendo, ¿no? Cómo se tiene que llenar.
En datos de representante legal se coloca, ¿no?, lo correspondiente a esto, que vendría a ser como el dueño de la empresa, ¿no? Nombre y apellido, tipo de documento, que es el carnet, el expedido en la ciudad, el domicilio legal, que tiene que ser el domicilio. Normalmente siempre colocan el domicilio de la oficina de la empresa, porque ahí se sabe llegar la correspondencia, aunque ya no tanto se envía correspondencia por lo del COVID, ahora es todo con lo del correo electrónico, que es este de acá, que al representante legal le llega una confirmación de si su FNCA fue aprobado, rechazado, está observado, etc. ¿Ya? Aquí también se debe agregar si hay un testimonio público que avale a ser el representante legal. Este testimonio, que dice Poder General Administrativo, solo sucede cuando hay una constitución de sociedad en la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa está conformada por varios accionistas, ¿ya? Pónganle que sean 5 personas. Pero las 5 personas no pueden figurar en el trámite. Así que, ¿para qué hacen estas 5 personas? Conforman una sociedad, ¿ya? Le colocan un nombre y ahí es donde nacen las sociedades anónimas, de representantes limitados, que son las SRL, las SA, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esa vendría a ser como la razón social de la empresa. Y conjunta esa sociedad de esas 5 personas que le estoy dando como ejemplo, se elige a Gloria Stephanie Morón Arzabe como representante legal. ¿Qué quiere decir esto? Que esas 5 personas, que ya está formada la sociedad, ella va a ser el nombre titular que va a figurar en todos los documentos y trámites legales para la empresa, ¿ya? Eso ya depende de los 5. Claro, de los 5, exactamente. Dependen de los 5. Los 5 van a decir ya fulanita que sea y ella todo va a salir a su nombre. Sin embargo, no es de ella la empresa. ¿Me dejo entender? Simplemente figura todo a su nombre de ella. Ella tiene que firmar, ella tiene que estar presente, ella tiene que bla, 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 bla. ¿Ya? Entonces, esto sucede cuando, como les digo, hay una constitución, se ha formado una sociedad en la empresa. Caso de que no haya sociedad y sea dueño único, ya sea que la persona tiene plata y simplemente compró el terreno y va a construir un edificio porque tiene plata, entonces no se necesita de esto, porque él es el único dueño. Simplemente presenta fotocopia de carnet y listo. Y los documentos que avalen de que el terreno es de él y todo lo demás. ¿Me dejas entender? ¿Ya? Luego viene el punto 2, que es dato del consultor, nombre y apellido, tipo de documento, lo mismo, expedido, domicilio legal del consultor, teléfono, como les dije, lo más importante es el correo, que es ahí donde va a llegar, tiene que tener sus registros RENCA, vigente, la vigencia del RENCA son de 2 años, entonces siempre tiene que estar verificado eso, ¿ya? El punto 3, dato de la empresa, que como le digo, si no hubiera empresa, no corresponde, ¿ya? Caso que no haya empresa, no corresponde. Aquí si no corresponde, simplemente no se llena. Pero en este caso sí lo hay, porque si se dan cuenta, aquí a los representantes legales están dando un poder, ¿ya? Entonces, la razón social va a ser montaños y asociados. Cuando ustedes, quiero que tengan claro eso de que la razón social no siempre va a ser el mismo nombre comercial de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? El claro ejemplo es de Coca-Cola. El nombre comercial que tiene es Coca-Cola, pero la razón social es Envol. No sé si alguien sabía eso. ¿Han visto? No sé si han visto, los que van y dejan, dicen Envol S.A., creo que, Sociedad Anónima, si no me equivoco. Esa es su razón social en verdad. Aquí en Bolivia, ¿no? Y hay varias empresas que hacen lo mismo. Por ejemplo, el ingenio azucarero es IASA y etcétera. No siempre es lo mismo. Por ejemplo, Plaxburg, que es lo que le hace los Arturitos al municipio para los basureros, ¿no es cierto?, en el centro. Ellos, su razón social es Plaxburg SDL y su nombre comercial es Plaxburg. Así que ahí en ese caso sí puede ser el mismo, pero no siempre necesariamente tiene que ser el mismo. A veces varía, como le digo, eso depende de la sociedad que se conforme. Pueden ser que las 5 personas utilicen la primera letra de cada apellido de uno y conformen una sigla, ¿no? Y esa sea su razón social, pero su nombre comercial va a ser diferente. Vendan, pilfru o cualquier cosa, ¿ya? Se indica el sector, si es privado o público, el domicilio legal de la empresa, el número de registro de fondo de empresa, que también tiene que estar registrado, fecha de registro, tiene que tener un NID, el número de registro AFCOP, si es que corresponde, el departamento donde se va a encontrar esta empresa, Santa Cruz Cotoca, la dirección, igual el número de teléfono fijo y su correo de la empresa, ¿ya?
Tienen que verificar simplemente datos, son datos personales. En el punto 4, identificación y proyecto, está el nombre del proyecto, ya que dice construcción de planta de tratamientos de aguas residuales de Cotoca. El nombre. Algunos consultores, el proyecto final aprobado por lo que es esto, el plan regulador, que ya no se llama ahorita plan regulador, para que tengan claro, ustedes para que tramiten su FNSA de la actividad, ya sea por decirle un edificio, el representante legal tuvo que haber hecho aprobar sus planos de construcción con el plan regulador, que ahorita ya no se llama plan regulador, siempre tiene plan de planificación y desarrollo territorial, no sé cómo se llama ahorita, tiene otro nombre. Pero el representante legal tuvo que hacer aprobar ese proyecto, ¿ya? Primero pasa por un anteproyecto, luego un proyecto final y listo. Ese proyecto final aprobado tiene un nombre y normalmente algunos consultores le plantan ese nombre aquí, ¿ya? No está mal, pero es mejor colocarle lo que indica según las actividades que están enlistadas en el formulario del anexo A del 3549. Yo le voy a pasar la adenda, y ahí en la adenda, por decirle, si esta es construcción de planta de tratamiento de aguas residuales, tienen que fijarse que sea similar a lo que dice ahí. Construcción de planta de tratamiento, ¿ya? Porque esa es la actividad que ustedes van a hacer para que así la autoridad ambiental no esté corrigiéndole o por nada más esté devolviéndoselo y estén en plazo de corregir esas cosas, ¿ya? Normalmente eso es siempre lo que se hace. Se puede colocar el nombre de la actividad al final, pero siempre tiene que ir con esto, en lo que va a consistir la AOP, ¿ya? La ubicación política del proyecto, que se va a decir los puntos, se va a determinar el departamento, provincia, municipio y comunidad, y se va a especificar la ubicación geográfica en UTM con los puntos 1, 2, 3, 4, 5, que esto se hace en Google Earth. ¿Alguien sabe hacer polígonos en Google Earth? En SIC 1 creo que se aprende eso. ¿Alguien? Sí, yo sí. Sí, sí. Sí, Ya. sí, eso nos lo enseñaron, así como... ¿Se acuerdan que se puede, aparte de crear el polígono ya sea el terreno o lo que estén haciendo, se puede exportar en KMZ, un formato KMZ, para que si ustedes mandan ese KMZ a otra computadora, la otra computadora con solo darle doble clic, automáticamente le hablen en Google Earth los puntos que ustedes marcaron? No sé si sabían eso. No, Ya. yo no. Eso también se lo voy a pasar como tutorial para que ustedes vean, porque es necesario que ustedes eso se hace aquí, ¿ya? Cuando ustedes van a presentar el FNSA, aparte que se anexa la fotocopia de carnet del consultor, del representante legal, los documentos, ya sea de la acta, del poder que se le da y que son documentos anexos a esto para fundamentar el instrumento. También se anexa en digital el KMZ de la actividad, ¿ya? Es un formato KMZ, que como les digo, es un archivito compatible con Google Earth, que ustedes, la idea es que cuando llegue allá a la Gover o la Nacional, como sea, cualquiera de las dos, abra el formato KMZ y automáticamente en el mapa le ubique el polígono donde está el terreno y donde va a estar la actividad, ¿ya? Y ellos verifican, digamos, ¿no? Allá su punto 1 es X, Y tanto, sí está bien. El punto 2 es tanto, y así. ¿Ya? Entonces todo esto se verifica con ese formato KMZ. Yo se le voy a pasar para que ustedes lo hagan. No es un tutorial de 1 minuto y medio, no es difícil hacerlo. ¿Ya? Luego está el código catastral del predio, que esto se saca en el municipio. ¿Ya? Esto es un código ficticio, obviamente, en donde es de valores inmuebles que se tienen, ¿no? Para el representante legal que tienen que presentar. Número de registro catastral, la superficie ocupada por el proyecto, que es toda esta superficie. El uso de suelo, es importante también que ustedes, antes de que la actividad opere, sepan qué uso de suelo va a tener, que, mejor dicho, sepan qué uso de suelo tiene, ¿ya? Porque no van a sentar una empresa, una industria, en un uso de suelo, ya sea solo para vivienda, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, había un caso que, si no me equivoco, era por la
creo que era por la Virgen de Cotoca, Cuarto Anillo, no estoy seguro si era por ahí más o menos, donde había una empresa que hacía politubos, ¿ya? Reciclaba politubos, o sea, de material reciclado se hacía politubo. Entonces, para limpiar ese material, tenían que lavar pues, las bolsas, todos los plásticos que eran de inyección, de soplado y se lavaban porque eran de los botes de alcohol, de los pilfrú y toda esa cosa. Y con todo eso hacían politubo, que en sí estaba bien porque era una planta recicladora. Pero el gran problema que tenía era que generaba efluentes, ya esas aguas sucias de lo que lavaban los contenedores o los pequeños envases que llegaban, no los trataban y terminaban en la calle. Entonces, lamentablemente, nada, pues mediante denuncias lo tenían que levantar porque la actividad estaba operando, uno, de forma ilegal y el uso del suelo no era correspondiente. Siquiera el uso del suelo fuera compatible con la industria, porque no era un uso del suelo industrial, podía haber sido sancionado y haberle dicho, tramite su licencia. Pero no podía, porque el uso del suelo era para vivienda, ¿ya? Entonces, eso ustedes también tienen que tener en cuenta. Ustedes me preguntarán, ¿cómo yo voy a saber el uso de suelo? Simplemente porque el plan regulador ya tiene toda la ciudad enmarcada según el uso de suelo que se va a tener. Ya están todos los terrenos y manzanas. Dicho, este uso de suelo va a ser mixto, este uso de suelo va a ser solo para vivienda. Obviamente lo de los parques industriales ya están como uso de suelo industrial, ya están registrados como uso de suelo industrial. Por eso está el parque latinoamericano, el parque antiguo que está aquí nomás. Entonces, todo eso ya está etiquetado, se puede decir, por el plan regulador, ¿ya? Ustedes tienen que simplemente ir a consultar, cuando saquen su código catastral, hay un certificado de uso de suelo que pueden solicitar en el municipio, creo que sale 50 o 100 pesos. A ver, déjenme un ratito. Ahorita les voy a decir. Es que eso del certificado de uso de suelo es muy importante. Se nota que te gusta mucho la materia, Mario. ¿Quién dijo eso? Yo, porque hablas, así, hablas y todo te sale. Y nosotros quedamos ahí. Bueno, yo estoy quedando ahí. No, es que es harto, es harto, en serio. Es harto. ¿Pueden verlo? El certificado de uso de suelo. Sí. Ya, esto lo solicitan al municipio, ¿ya? Y ahí mire, les marca los puntos de su terreno y le dice uso de suelo mixto, uso mixto. Va a decir uso industrial, uso para vivienda, uso para tanto, digamos. Entonces tienen que fijarse la compatibilidad del uso del suelo con su actividad. ¿Ya? Eso es sumamente importante. No se preocupen que